Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios que podemos continuar una vez más con el estudio del libro de Filipenses. Gracias a Dios que podemos a través de este medio seguir estudiando su palabra y poder seguir continuando con nuestros estudios. El día de hoy continuamos en el versículo 10, que fue donde nos quedamos la ocasión pasada. Si les parece, vamos a hacer una oración para poder pedir dirección al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por la vida que nos permites. Te damos gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has sostenido. Tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo. Has tomado control de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos en esta noche el que hayas tenido misericordia de nuestras vidas, Padre, el que nos hayas permitido conocerte a través de tu Hijo Jesucristo, que hayas producido en nuestras vidas el arrepentimiento de nuestros pecados y que nos hayas dado la oportunidad de ponernos a cuentas contigo, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque es un privilegio, es una bendición para nosotros el que podamos, Señor, abrir tu palabra, Padre Santo, que podamos estudiarla, que podamos meditar en ella, Padre Santo, y recibir, Señor, todas esas promesas, toda esa palabra que tú tienes para nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Padre Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre. Creemos firmemente que eres un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que da la vida, Padre Santo. Eres un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables en este momento, a través de tu Espíritu Santo, que tú tomes control de este tiempo, Señor, y que sobre todo, Padre Santo, tú seas glorificado a través de lo que hacemos, Señor, que seas glorificado a través de que podemos estudiar tu palabra, Padre. Gracias te damos en esta noche, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, empezando en este momento con este estudio, comenzamos en el versículo 10, pero es necesario retomar un poquito lo que dice el versículo 9 para poder entenderlo. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero dice que abunde aún más, dice el apóstol Pablo. Es decir, que si en el corazón de los filipenses había amor, Pablo les dice, a pesar de que ustedes aman, siempre hay algo que podemos hacer de más. Es decir, siempre podemos dar amor, siempre podemos verdaderamente esforzarnos por hacer algo más de lo que ya hicimos. Y dice, y más en ciencia y en todo conocimiento. Decíamos la ocasión pasada acerca del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Conocimiento de qué, hermanos? Conocimiento de Dios mismo. A eso se refiere, que verdaderamente tengamos conocimiento de Dios, ¿sí? Eso debe de estar en nuestros corazones, en nuestras vidas como hijos de Dios, que verdaderamente tengamos el conocimiento en quién estamos creyendo. ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer todas las cosas? ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos pide que prediquemos su palabra, que vayamos por todo el mundo y que hagamos discípulos, dice, a las naciones. A eso hemos sido llamados, que prediquemos su palabra, pero es necesario que tengamos el conocimiento. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Es decir, que tengamos esa sabiduría para aprobar o para, de cierta manera, saber lo que es mejor para nosotros. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que seáis sinceros, es decir, el propósito de que aprobemos lo mejor, el propósito es que verdaderamente seamos sinceros, dice, e irreprensibles para el día de Cristo.
Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, dice el apóstol Pablo, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que todo el tiempo que Dios nos permita estar en esta vida, que llevemos una vida pura e intachable. Una vida pura es aquella que únicamente en mi mente, que únicamente en mi corazón está Cristo. Que únicamente en mi vida, que únicamente mis intenciones están enfocadas a lo que Dios quiere. Esa es una vida pura, donde únicamente yo busco el bendecir, yo únicamente busco el ayudar. Esa es una vida pura e intachable. Es decir, que no hay nada ni nadie que a mí me pueda señalar de algo malo que yo hice. Eso es una vida pura e intachable, como lo dice el apóstol Pablo, y en la versión Reina Valera, que dice que seáis sinceros e irreprensibles, dice, para el día de Cristo. Es decir, que incluso lo explicábamos la ocasión pasada, que verdaderamente estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es de cierta forma la exhortación que da el apóstol Pablo a los filipenses. Lleven una vida en la cual todo lo que hagan, todo lo que hablen, todo lo que demuestren con sus vidas, glorifique a Dios. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Leyendo toda la carta a los filipenses, el apóstol Pablo, el enfoque central es que Cristo sea el centro en nuestras vidas, que Cristo ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y de esa manera podremos llevar esa vida pura e intachable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que verdaderamente, más allá de que se pueda decir algo malo de nosotros, que verdaderamente nuestro testimonio pueda causar inquietud en toda la gente que no le conoce a Dios. Que verdaderamente puedan ver algo en nosotros que les llame la atención y que los lleve a cuestionarnos por qué vivimos de esa manera, por qué hacemos lo que hacemos, porque amamos a Dios. A eso hemos sido llamados, hermanos. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de ¿quién dice la palabra? Por medio de Jesucristo. Es decir, que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, que el que predicamos, que el que oramos, el que ayudamos, el que bendecimos, tiene que ser por medio de Jesucristo. Pero fíjense, dice, llenos de fruto de justicia. Podemos tomar como referencia, vamos a ver lo que dice el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, que nos habla precisamente, como dice aquí Filipenses, llenos de frutos. Vamos a ver qué nos dice Juan 15. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra. Palabras del Señor Jesucristo, Juan 15, del 4 al 6, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Es un claro ejemplo de lo que Pablo les estaba diciendo a los filipenses. De acuerdo a lo que dice Juan, es necesario que nosotros, para que demos esos frutos de justicia que le dice Pablo a los filipenses, es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo. Pero la pregunta aquí, hermanos, es ¿qué significa
permanecer en Cristo. El permanecer en Cristo significa que únicamente yo me voy de cierta forma, me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. Eso es permanecer en Cristo, es decir, que yo no me dejo llevar por mis impulsos, que yo no trato de razonar, yo simplemente obedezco a la palabra de Dios. Ahí yo estoy permaneciendo en Cristo, que a pesar de que la situación está muy complicada en esta vida, que a pesar de que hay muchos problemas, que a pesar de que la economía, que a pesar de la enfermedad, a pesar de tantas cosas, yo permanezco en Cristo. Yo sigo a Cristo. Eso es lo que Pablo les dice. Esos frutos de justicia tienen que ser en Cristo Jesús. Regresamos a Juan, dice, permaneced en mí, y dice Cristo, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, ese fruto lo produce ¿quién? Lo produce Cristo, hermanos. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Fíjense cómo dice el Señor Jesucristo, este lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando verdaderamente no llevamos una vida en la cual dependemos de Dios, no llevamos una vida en la cual obedecemos a su palabra, no podemos dar frutos, hermanos. No podemos ayudar, no podemos bendecir. ¿Por qué? Porque no permanecemos en Cristo. No podemos llevar frutos porque dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y dice al final del versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra, hermanos, la palabra de Dios es clara. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos nosotros de cierta manera planificar, no hay nada que podamos querer comenzar si no estamos permaneciendo en Cristo, porque separados de Él, nada podremos hacer. Esto nos habla de que cuando permanecemos en Cristo, su bendición está sobre nuestras vidas. Cuando tomamos esa decisión de permanecer en Cristo, Él va a permanecer en nosotros, dice la palabra. Él va a permanecer en nosotros de tal manera que nos va a dar sabiduría, de tal manera que nos va a bendecir, que nos va a guardar, que nos va a prosperar. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Cristo. Y en retribución, en obediencia, Él nos bendice. Dice la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver qué dice en estos pasajes. Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dice, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, es decir, si no está pegada a la vid. Es decir, si no estamos pegados a Cristo, si no estamos con Cristo, si no estamos buscando su dirección, si no estamos dependiendo de Él. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. No podemos dar frutos, hermanos, si no permanecemos en Cristo. Y el deseo y la voluntad de Dios, hermanos, es esa, que nosotros demos frutos. A eso hemos sido llamados, a dar frutos. Dice más, versículo 5, ciertamente yo soy la vid, dice Jesucristo, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero lo que me llama la atención es el versículo 6 en esta versión, porque dice así, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil. El que no permanece en Cristo, el que no vive su palabra, dice, es desechado como rama inútil. Fíjense la definición que le da aquí, una rama inútil, es decir, algo que no es de utilidad.
El que nosotros permanezcamos en Cristo, vamos a ser de utilidad para Cristo. Es decir, que vamos a trabajar en su obra, que vamos a hacer algo, que vamos a de cierta manera ser partícipes en el ministerio. Vamos a ser útiles para Cristo, hermanos. Pero es necesario que haya esa disposición en nuestro corazón de hacer las cosas. Dice, como una rama inútil y se seca, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. ¿Por qué? Porque no son de utilidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no se les puede sacar provecho. A eso se refiere el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser de provecho para el Señor Jesucristo. Que hagamos algo para el ministerio, hermanos. Que trabajemos para la obra de Dios. Eso es lo que Dios espera de todos aquellos que se dicen hijos de Dios. Dios espera que verdaderamente respondamos a ese amor y a esa fidelidad del Señor Jesucristo, que trabajemos en su ministerio. Volviendo al libro de Filipenses, dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Con ese propósito, hermanos, incluso con ese propósito es necesario que hagamos las cosas. Que si tú das un estudio, que si tú predicas, que si tú oras por el enfermo, lo tienes que hacer, hermano, para la gloria de Dios. Lo tienes que hacer para alabar a Dios. No podemos atribuirnos, no podemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de lo que producimos. No, la gloria es para Dios, hermanos. Al contrario, darle gracias al Señor que nos permite participar en su obra. Darle gracias a Dios que su mirada está puesta sobre nosotros y que nos concede el privilegio de poder servirle. Que no podamos sentirnos orgullosos ni mucho menos, sino verdaderamente entender que por su gracia estamos donde estamos, hermanos. Versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, se refiere a todo lo que el apóstol Pablo ha padecido. En este caso explicábamos la ocasión pasada que él está en la cárcel, él está escribiendo esta carta, él está encarcelado. Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, hay un beneficio, a pesar de lo que estoy padeciendo, a pesar de que estoy en la cárcel, veo un beneficio para el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición del apóstol Pablo en ningún momento fue lamentarse, en ningún momento fue conmiserarse él y decir, pobre de mí que estoy encarcelado, no. En otras palabras estaba diciendo el apóstol Pablo, aún en medio de estas circunstancias, Dios quiere que yo dé testimonio de que verdaderamente amo al Señor con todo mi corazón. Dice, han redundado más bien para el progreso, o podemos entenderlo también, para el crecimiento del Evangelio. Regresamos a la Nueva Traducción Viviente, que dice así, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia.